Buenos días, grupo. Continuando con nuestras temáticas, el día de hoy hablaremos de conocimiento, ejercicio y respeto a los derechos humanos. Primeramente, hablar del informe 2017-2018 de Amnistía Internacional que se refiere respecto a la situación de los derechos humanos en México, que la violencia ha aumentado en nuestro país y que se evidencia notoriamente la persistencia de la impunidad por violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Por ello, su defensa y aplicación nos convierte en protagonistas y vigilantes de su ejercicio, lo que requiere una acción colectiva y un compromiso de transformación social que construya lazos que fomenten la participación ciudadana. Obviamente, pues estamos hablando de una situación, una problemática compleja. Eh, Desgraciadamente, hablamos de sociedades con alto grado de ignorancia y esa parte es la que no nos ayuda, no nos permite mejorar. Incluir la perspectiva de derechos humanos en la educación da sentido y pertenencia a los esfuerzos educativos que se llevan a cabo en las escuelas de nuestro país. Si se quiere una nación más justa y segura, es imprescindible que los actores de las comunidades educativas tengan como marco de referencia y guía de conducta los valores que se desprenden obviamente de los derechos humanos. En esta actividad número 5, responder la pregunta: ¿por qué es importante el conocimiento, ejercicio y respetos a los derechos humanos? Obviamente esta respuesta es personal y obviamente eh, partimos de esa situación individual en donde debemos de hacer conciencia de la importancia de eh, de ese interactuar del ser humano con otro o con otros seres humanos. Desgraciadamente, pues mencionamos los valores como algo que se ha minimizado y se han debilitado. Pero bueno, se habla de una teoría que puede ser muy funcional, pero si no lo generamos a la práctica, pues difícilmente se van a generar esas mejoras, esos cambios que beneficien la convivencia de los seres humanos. Bajo esta perspectiva, el Programa Nacional de Convivencia Escolar pretende impulsar en este eje temático el conocimiento y ejercicio libre de los derechos humanos con el propósito de alentar la aparición de entornos escolares en los que las niñas, niños y adolescentes se puedan expresar libremente y sepan que sus opiniones son escuchadas y tomadas en cuenta. Fomentar el establecimiento de relaciones armónicas entre alumnos, docentes, madres y padres de familia y personal adscrito a cada escuela, para lo cual se abordarán algunos contenidos, tales como, primeramente, concepto y tipo de derechos. Los derechos humanos son facultades que aseguran que un ser humano sea capaz de desarrollarse completamente. Incluye el derecho a la vida, el goce de esta de forma plena, así como el aseguramiento de condiciones que permitan el desarrollo integral como ser humano, alimentación, vivienda, protección, educación, salud, recreación y cultura, entre otros. Hablar de este punto, obviamente recordamos a aquellos alumnos que nos mencionan que tienen derechos,
pero obviamente no vemos que mencionen las obligaciones. Y es algo que a nosotros como padres de familia tenemos que reforzar. ¿Qué ocurre con esos derechos humanos que incluyen también las obligaciones humanas? Parece ser que se nos han debilitado nuestros valores, empezando por nosotros mismos, ¿sí? Y enseguida, ¿sí? eh, se debilitan, ¿sí? O en ocasiones no aparecen muchos de ellos, ¿sí? Al principio de sus primeros años de vida, principalmente hablando de nuestros hijos, que se convierten en estudiantes, que reciben cierta información, pero que esa información muchas veces ya no se les da la importancia, donde obviamente incluimos nuestros valores. Siguiente, repercusiones en la violación de derechos. Los derechos tienen como característica ser inviolables, es decir, nadie tiene derecho a atentar contra ellos, lesionarlos ni destruirlos, debido a que ello trae como consecuencia el aumento de los diferentes tipos de violencia en diversos contextos. Entonces, debemos de estar muy pendientes, ¿sí? Y obviamente la educación como elemento básico para que podamos disminuir el alto grado de ignorancia y lograr una mejor interacción como seres humanos, más lados o situaciones positivas que las negativas. Es por ello que existen instancias, leyes, políticas y presupuesto en el ámbito nacional, estatal y municipal para respetar, promover y proteger los derechos humanos, así como para reparar el daño ante la vulneración de los mismos. Entonces aquí buscamos, ¿sí? Obviamente, evitar esta violación de los derechos humanos. Pero obviamente hablamos de educación y muchas veces también de aspectos culturales, ¿sí? Solamente lo que me conviene como valores los llevo a retomar, ¿sí? Entonces, no es por ahí la situación, ¿sí? Se tiene que generalizar y buscar la funcionalidad de todos estos derechos humanos para que no se dé esa violación. Establecimiento de acuerdos de convivencia. Crear acuerdos de convivencia y ser validados por los involucrados en ella evita que un reglamento se convierta en una imposición que no se asume con responsabilidad. Y aquí hay que trabajar muchísimo en la situación principalmente de los hijos. Hablamos de etapas complejas, ¿sí? La preadolescencia, la adolescencia y la posadolescencia. Muchas veces como padres soltamos en esa etapa a los hijos y no se trata de soltar, sino al contrario, fortalecer nuestra comunicación, nuestro trato para con nuestros hijos. Asimismo, los acuerdos de convivencia son la base para una disciplina formativa al valorar la importancia de los reglamentos escolares como un recurso para gestionar una convivencia pacífica entre los integrantes de la comunidad escolar. Hoy en día es impresionante ver, ¿no?, todas esas situaciones negativas que están sucediendo dentro de las escuelas. Y bueno, para no irnos tan lejos, eh, padres golpeando, ¿no?, a una profesora en un preescolar, ¿sí? Y vamos subiendo los niveles educativos y vemos cada vez más casos, ¿sí? Se van multiplicando todas estas situaciones en vez de minimizar. Entonces, bueno,
vamos a ponernos las pilas, como dicen vulgarmente, y empezar a trabajar en estas situaciones. No es una, son varias las situaciones. Creación de asambleas escolares. Las asambleas escolares son una herramienta pedagógica que permite favorecer una formación integral y participativa de la comunidad escolar y promover una cultura vivencial de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como estrechar lazos entre la escuela y la comunidad. Obviamente, dentro de esa comunidad se encuentra la microsociedad, que sería la familia, o todas las familias que se deben de involucrar. Desgraciadamente, bueno, eh, no lo vemos así. Eh, Se mencionaba antes esa violencia que va en aumento, ¿sí? Física, psicológica, ¿sí? Entonces, empezar a trabajar. Y algo muy importante, la educación, ¿sí? Como un elemento básico para disminuir el alto grado de ignorancia de muchos padres, ¿sí? Eh, familiares, ¿sí? Los mismos hijos son educados, pero están manteniendo, ¿sí? Eh, ese, ese alto grado de ignorancia, ¿sí? Aprenden, reciben cierta información, ciertos conocimientos, ¿sí? Que muchas veces solamente se memorizan para contestar un examen, pero no vemos su funcionalidad, desgraciadamente. El derecho a opinar y a la participación. Conforme al artículo 12 de la Convivencia sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es un derecho vinculado con la libertad de expresión, la garantía que la voz de niñas y niños se tomará en cuenta en las decisiones que les afectan. ¿Por qué callarnos? ¿Sí? Es una de las tantas preguntas que eh, nos realizamos como profesores, como padres, ¿sí? Como amigos, etcétera, etcétera. Para promover la participación del alumnado en la escuela y tomar en cuenta su opinión, es necesario considerar prácticas educativas que propicien el diálogo y la deliberación, la toma de decisiones y la organización para resolver conflictos de manera no violenta, perdón, entre otras. Entonces, muy importante, el diálogo, ¿sí? Deliberar, ¿no? Para que de esa deliberación tomemos las decisiones, ¿sí? Y empecemos a resolver todos esos conflictos, generando, obviamente, la no violencia. Se ha hecho complejo, sin embargo, todavía se ve la luz al final del túnel. En ocasiones cada vez más lejana, o lejana en este caso. Sin embargo, bueno, vamos a empezar a aplicarnos un poco más para mejorar estos aspectos. Por último, la actividad 6 es el responder las siguientes preguntas a partir de eh, todos aquellos contenidos, ¿sí? En este caso 5, de los cuales mencionamos, ¿sí? Y que vamos a analizar y ustedes van a expresar eh, qué tan importante es abordar estos contenidos. Y no como teoría, sino una teoría que es llevada a la práctica o los aspectos prácticos. Y bueno, hablamos de conocimiento, ejercicio y respeto a los derechos humanos. Eh, Demasiado complejo, sin embargo, tenemos esa capacidad de mejorar. Entonces, bueno, pues adelante, ¿no? Empecemos también a generar
cambios cada vez más positivos en cada uno de nosotros. Esperamos escucharnos en la asesoría para aclarar dudas o ampliar ciertos contenidos. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Gracias.